La invasión ruso-ucraniana es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero del 2022 y forma parte de la guerra ruso-ucraniana, comenzada en 2014 tras los sucesos del Euromaidán de finales del año anterior. El Euromaidán fue una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que logró derrocar al presidente Víktor Yanukovych, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones. El conflicto inició en febrero de 2014, después de la revolución ucraniana y el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukovych. Rusia anexó la península de Crimea en marzo de 2014 y se desencadenaron enfrentamientos armados en el este de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos tomaron el control de varias ciudades. Las tensiones y los enfrentamientos continuaron en el este de Ucrania y en febrero de 2015 se firmó un acuerdo de paz en Bielorrusia, pero no se implementó por completo y los enfrentamientos continuaron. Entre 2018 y 2019, los enfrentamientos disminuyeron en comparación con años anteriores, pero se registraron incidentes ocasionales y en noviembre de 2018, los barcos de la Armada ucraniana fueron atacados por la Guardia Costera rusa en el estrecho de Kerch. Los enfrentamientos se intensificaron nuevamente en 2020, especialmente en la primavera, y se registraron más enfrentamientos a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania. También hubo un aumento en la retórica beligerante y en las maniobras militares de Rusia en la región. Finalmente, la contienda comenzó el 24 de febrero del 2022, cuando tropas rusas provenientes de Rusia y Bielorrusia cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares. El conflicto en Ucrania se debe a múltiples causas, incluyendo la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, que ha llevado a la separación de la región del Donbass en dos zonas, una controlada por los separatistas respaldados por Rusia y la otra bajo dominio ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha justificado la invasión de Ucrania como una medida para proteger a los rusoparlantes de la discriminación y el genocidio del que supuestamente son víctimas por parte del gobierno ucraniano, al que a su vez acusa de ser un régimen nazi. Además, Putin ha expresado preocupación por el avance de la OTAN y la Unión Europea en territorios que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, especialmente la posible incorporación de Ucrania a la OTAN, lo que implicaría un compromiso de defensa mutua y una mayor protección frente a una posible agresión rusa. La guerra ruso-ucraniana se caracteriza por una combinación de tácticas militares convencionales y no convencionales, incluyendo el uso de grupos armados separatistas prorrusos, operaciones de ciberataques y guerra de información. El conflicto se desarrolla en un contexto geopolítico que involucra a Rusia y Ucrania, pero también a otros actores internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN. Esto ha llevado a una dinámica compleja de rivalidades y alianzas. La relación entre Rusia y Ucrania tiene una larga historia de tensiones y conflictos, y esto ha influido en la dinámica actual de la guerra ruso-ucraniana. A pesar de los esfuerzos internacionales, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz han sido difíciles debido a la complejidad del conflicto y la falta de confianza entre las partes. Las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana son múltiples y muy graves, tanto en términos humanos como políticos y económicos. La guerra ha tenido un alto costo humano, con miles de muertos, heridos y desplazados. Las cifras exactas de víctimas varían según la fuente, pero se estima que el número de muertos supera los 10.000. Además, ha tenido un impacto negativo en la economía y el desarrollo de la región, puesto que Ucrania ya venía sufriendo las consecuencias de la crisis económica de 2014, aumentando así significativamente la devaluación de la moneda, la inflación y el aumento del desempleo.
Sumado a esto, los bombardeos y ataques han causado la destrucción de numerosas infraestructuras, como carreteras, puentes, hospitales y escuelas, así como la pérdida de miles de viviendas, lo que ha generado una grave crisis humanitaria y de refugiados.